hiperplasia fisiológica y patológica de la atrofia y la metaplasia, no hay nada fisiológico, sino por si acaso. En la metaplasia no hay una metaplasia fisiológica, sino no. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber un porqué. ¿Por qué la metaplasia no es fisiológica? Comenzando por una cosa muy importante. ¿Cuál es esa? La causa. ¿Qué es lo que causa o cuál es la principal, en términos generales, la causa de una metaplasia? La irritación crónica. Entonces, ¿una irritación es algo fisiológico? No. Entonces, la metaplasia es una de las adaptaciones que no corresponden a lo fisiológico. Sin embargo, se puede revertir. Por eso es que es una adaptación. Pero como ustedes pueden ver que nuestros ejemplos de metaplasia, especialmente de metaplasia de tipo conjuntiva, está relacionado esta metaplasia a dos neoplasias, o sea, a dos tejidos que no son normales. Entonces, por lo tanto, ahí no hay regresión absolutamente para nada. Así se entiende. Entonces, y aprovechando el tiempo un poco antes de entrar al siguiente tema, como nos dicen, bueno, dice, estudiar la finalidad teórica, y ya hemos hablado de ello. Entonces, a ver, cada uno va pensando en algún ejemplo de adaptación. Entonces, yo tomo detrás, etc. Un ejemplo de hipertrofia. Tú puedes elegir que puede ser una hipertrofia de tipo fisiológica o una hipertrofia de tipo patológica. Ahí. Puede ser fisiológico y puede ser de las glándulas varias cuando Estamos hablando de hipertrofia. se aumento de tamaño, gestación, ¿Qué es hipertrofia? aumento de tamaño, o sea, ¿El tamaño de qué? de la célula. El aumento del tamaño de las células. Las células aumentan de tamaño. Entonces, ¿qué tejido tiene esa capacidad de poder aumentar el tamaño para poder aumentar la profundidad? Puede ser el músculo. Puede ser, puede ser. Miren, aquí hay una cosa bien interesante, y no sé si ustedes sabrán cómo decir. Recuerden que una cosa. En la hipertrofia, la célula del órgano, para poder responder ante una demanda mayor de trabajo de actividad, debería aumentar el número de sus células. Es por lo más fácil. Pero si el órgano tejido, las células de este órgano tejido, no tienen la capacidad de división, no hacen mitosis, nunca lo van a hacer. Y uno de ellos, ¿quién es? El músculo esquelético. El músculo esquelético no tiene la capacidad de mitosis, no tiene. No se divide. Entonces, la única forma que tiene para poder responder ante una mayor demanda de trabajo es que sus células crezcan. ¿Entendido? Eso lo hace el músculo estriado. ¿Cuál es el tejido por excelencia que hace hipertrofia? Que casi es el único, el músculo. ¿Hay alguien que no tiene hipertrofia por menos utilidad?
Pensemos en un ejemplo de hipertrofia. A todos, ¿está bien? A ver. Cuando el caballo está ejercitándose. Cuando el caballo está ejercitándose. Pero ¿cómo es para... el caballo está ejercitándose? Entonces, miren, para dar el ejemplo, hay que dar el ejemplo. A ver ustedes, ¿no ustedes? Por ejercicio en quién? Cualquiera. Ya, ojo, ¿sí? En la administración del nivel. Miren que acá estamos hablando del músculo liso, ¿no? Ahora, yo tengo que dar un ejemplo. La hipertrofia no solo se va a hacer cuando hago ejercicio, sino tiene que ser una actividad que se mantenga en el tiempo. Estamos hablando de una demanda de trabajo, ¿sí o no? Un ejercicio que no hoy día lo hago, mañana ya no quiero. Porque un día hago, una semana, mi masa muscular no va a aumentar. Tiene que ser sostenible, ¿sí? Necesariamente. Un perro que se va a correr todos los días tendrá más masa muscular que un perro que nunca sale para nada, ¿sí? O lo has tenido ahí metido en tu departamento, no lo has sacado y ahora que lo sacas, la masa muscular comienza a crecer. Porque ¿qué cosa le estoy haciendo? Le estoy demandando mayor actividad, ¿sí o no? Entonces, eso es. El corazón fisiológico, por ejemplo, el lado derecho del corazón en la altura, ¿no? La hipertrofia del lado derecho del corazón en la altura. Eso es una hipertrofia de tipo fisiológico. ¿Y cuándo hablaremos de una hipertrofia de tipo patológico? En la enfermedad del mal de altura, la hipertrofia que presenta el paciente es una hipertrofia patológica, porque está con la enfermedad. Una cosa es que me adapte, mi vida siga bien chévere, ¿verdad? Y otra cosa es que estoy en la altura, pero estoy enfermo. Ya he hecho hipertrofia, pero mi corazón no es capaz de mantener el gasto. Y eso ya es una enfermedad. Es parte de la enfermedad. ¿Han leído mal la altura o no? Tienen que leer. Si no leen, chicos, vamos a hablar de eso. Bien, entonces, así como estamos hablando, los ejemplos tienen que ser útiles. Por ejemplo, un ejemplo de hiperplasia. ¿Quién puede dar un ejemplo de hiperplasia? A ver, hiperplasia en los nódulos linfáticos. ¿Cuándo tengo hiperplasia en los nódulos linfáticos? O sea, yo solamente digo, hiperplasia de endometrio. Pues tengo que dar también el momento. Si yo digo, o es fisiológico o es patológico. Entonces, hay una hiperplasia del nódulo linfático. Pero la hiperplasia es del nódulo linfático o la hiperplasia es de qué? De los folículos. El aumento de folículos. El folículo del linfoma. Por eso crece, ¿no? Por eso crece. La hiperplasia de los folículos. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede que mi nódulo linfático crece porque los folículos hay mayor cantidad de folículos? Y si hay mayor cantidad de folículos, ¿qué estoy diciendo? Que hay mayor cantidad de qué células? De linfocitos. ¿Y cuándo o en qué casos tengo una mayor cantidad de linfocitos y mayor cantidad de folículos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En una infección local o regional. Entonces, ese nódulo linfático, por ejemplo, la axilaria, si sucede una herida, una infección o algo en la mano o en el brazo, entonces va a reaccionar el nódulo linfático. Entonces, los siguientes tienen que ser. Bueno, y en la atrofia, ojo, la atrofia fisiológica, hemos dicho que vamos a utilizar el término de involución y la patológica atrofia propiamente dicha. Las atrofias patológicas generalmente están relacionadas con la destrucción del sistema, sobre todo de origen infeccioso.
componen algunos mecanismos de hipertrofia, por ejemplo, del músculo cardíaco, del miocito cardíaco y otras células, señales tróficas, o sea, del tejido. Vemos quienes intervienen los receptores para el óxido nítrico, para la vitamina 2, para la noradrenalina, para el crecimiento, distensión, etc. Todo se lleva a contribuir ¿qué cosa? A la inducción de expresión del glicogen, quienes que codifican la factor de transcripción, quienes que codifican las funciones de proteínas, las estructuras funcionales como la actina y la miosina, etc. ¿Y el resultado cuál es? Los mecanismos de la hiperplasia están considerados acá. Tenemos factores de crecimiento, desequilibrio hormonal que activan los receptores de identificación celular y la sensibilidad a los factores de crecimiento. Tengo que ver con el factor de crecimiento y también los que restriccionan a esta hora aumenta la sensibilidad de estos factores de crecimiento. Y las hormonas necesariamente tienen que activar los receptores de multiplicación celular. En este caso, Miss, podría ser las glándulas mamarias, ¿no, Miss? Cuando la perrita está... Ya, pero eso, por eso hay que saber. La glándula mamaria, ¿cuándo? Cuando hay un cambio hormonal. ¿Cuándo hay un cambio hormonal? Puede ser una preñez, una pseudopreñez, Miss. Una preñez, una pseudopreñez. Ajá. Entonces, ¿hablamos de algo patológico o de algo fisiológico? Fisiológico. Entonces, una pseudopreñez, no una falsa preñez, no es algo fisiológico. Sí, sí. Patológico. Entonces, yo tengo que saber dar el ejemplo. Digo, glándula mamaria, hiperplasia fisiológica, glándula mamaria, ¿qué? Una glándula mamaria activa, una glándula mamaria en lactación. Entonces, ahí sí fisiológico. Una glándula mamaria en lactación es un ejemplo de un hiperplasia de tipo fisiológico. La pseudopreñez es un estado patológico, no es fisiológico. Es una. Bueno, llega nosotros en acá cuando tenemos la atrofia, en lo cual dice que disminuye la producción proteica de la sustancia celular y aumenta la degradación proteica justamente de la sustancia celular, porque se está aumentando el metabolismo y acá se está disminuyendo el anabolismo. Y induce la degradación proteica, por lo tanto, hay una pérdida de equilibrio. Y esto se traduce en un resultado en la. Y acá nos explican algo acerca de la destrucción proteica, de la actividad lisosómica. Recuerden que los lisosomas contienen gran cantidad de enzimas, ¿no? Tienen un paquete enzimático para cada una de las estructuras celulares. Catabolizan por esos componentes subcelulares por acción de las celulasas ácidas principalmente, como la calcosina y otras enzimas. Y también hay otro mecanismo que es la vía de la ubiquitina, proteosoma, que degrada tanto proteínas citosólicas como nucleares y es estimulada por factores como corticoides y hormonas de función opuesta a la insulina. La ubiquitina también es una sustancia que ayuda a degradar proteínas que no se han sintetizado bien. Y en vez de que estas proteínas puedan llevar a la muerte celular, lo que hacen es degradar la proteína y preservar la viabilidad de la célula. Bueno, entonces, ya está bien comprendido lo que es adaptación celular. Vamos a entrar al siguiente tema, que es la adaptación celular. O sea, la adaptación, ¿qué es lo que está haciendo la adaptación? La adaptación está haciendo cambios, pero tratando de nuevamente encontrar el equilibrio, o sea, la homeostasis, ante estas situaciones adversas a las cuales las células no están acostumbradas. Encontrar el equilibrio. Eso es, ¿no? Y seguir funcionando, ¿no? Y que el individuo, el paciente, siga haciendo su vida. Pero ¿qué pasa si no hay tiempo o
o el estímulo es muy intenso y no da tiempo a una adaptación. O que la célula o el órgano no tenga tampoco esa capacidad de poder responder ante él. Entonces, el único camino que queda, si no se puede adaptar, o que el estímulo es tan intenso, ¿qué va a suceder? Pues me va a llevar directamente ¿qué? A la lesión celular. La lesión celular. Y hablando de lesión celular, hablamos de un daño celular. La célula se va a dañar. Eso significa daño. La célula está dañada. Hay un estímulo, aquí no voy a decir, el estímulo será fisiológico o será patológico, si hablo de lesión. Siempre el estímulo va a ser cosa patológico, si hablo de lesión. Entonces vamos a hablar de esta lesión. Pero gracias a Dios, que existen dos tipos de lesiones, ¿no? Una lesión celular de tipo reversible y una lesión celular de tipo irreversible. ¿Qué entendemos por reversible? ¿Alguien tiene idea de un reversible? Que puede volver a la normalidad. Que puede volver a la normalidad. Está mal, está lesionada, pero si yo elimino el estímulo, la célula vuelve a la normalidad. Vuelve a su estado normal, regresa a su estado normal. Y la lesión celular irreversible es un cambio en el cual ya no hay vuelta para atrás. Es una lesión que no se puede reparar absolutamente nada. Y me lleva directamente hacia la muerte celular. Una lesión irreversible me lleva a la muerte celular. ¿Ya? No se olviden de eso. La reversible, si yo elimino la causa, vuelve a su normalidad. La irreversible, así yo elimine la causa, la célula ya está dañada. ¿Y dañada para qué? Para conducir hacia la muerte. ¿Y de la muerte regresas? Absolutamente. Cuando resucitas. El único que resultado hasta ahora es su corazón. Bueno, resultado del aprendizaje de la sesión. Esto tiene que ser realidad. El estudiante al finalizar la sesión aprende las bases teóricas de la lesión celular reversible. Bueno, veamos si podemos pasar las cosas reversibles. Dice, ¿qué formas de lesión celular? Dice, las diferentes formas de lesión celular generalmente. Bueno, ya hemos dicho que hay dos formas de lesión celular, una reversible y otra irreversible. ¿Qué más nos dicen? Las diferentes formas de lesión celular reversible y tumefacción. Ahí nos dicen, ¿no? Mira, la reversible, ¿cuáles son? Estas son tumefacción celular y esteatosis. O sea, acumulación de líquido, de agua, y acumulación de grasa dentro de la célula. Chicos, ¿qué entienden por tumefacción? ¿Qué se imaginan cuando se oye, mira, tumefacción celular? ¿Qué se imaginan cómo está la célula cuando dice que hay tumefacción celular? ¿Cómo está la célula cuando se dice hay tumefacción celular? Está hinchada. Entonces, si digo estoy hinchada, la célula necesariamente tengo que imaginarme que ha incrementado de volumen, ¿sí o no? Está más grande, ¿sí o no? Sí. Ahora, eso es la parte teórica, ¿no? ¿Y cómo será la parte práctica que tengo que ver? ¿Cómo la veré a la célula? ¿Cómo puedo reconocer una célula hinchada? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo veo una célula? ¿Cómo veo una célula muerta? ¿Sí o no? Porque te estoy diciendo que la lesión irreversible me lleva a la muerte, ¿sí o no? Y aquí te hablaré de las distintas formas de la necrosis, porque la muerte patológica se llama necrosis. Y te hablaré de todo, te hablaré de enseñaré fotito, figurita, todo. Pero la cosa es que lo vayamos a ver microscópicamente cómo se ve. ¿Cómo ustedes pueden reconocer una célula muerta? ¿Cómo pueden ver ustedes reconocer una célula hinchada? ¿Cómo pueden ustedes reconocer una célula con acumulación de grasa? ¿Y cómo pueden, además de esto, reconocer esto, una célula
célula viva de la gente. Yo reconozco la forma, hace tiempo que has visto puras vivas. En histología has visto puras células vivas. Ahora vas a ver cuánto. Ahí, por la manteca. Bien, entonces, si decimos que la lesión irreversible lleva a la muerte, pero miren, la muerte se puede expresar de dos formas. Una muerte patológica que se llama necrosis y una muerte fisiológica que se llama apoptosis. ¿En qué curso les enseñaron la apoptosis? Inmunología. ¿En qué? Inmunología. ¿Inmunología? Inmunología. ¿Y en biología? No. Ahí se pone, ¿no? Inmunología. ¿En biología? ¿No les han enseñado? Oye, Inmunología. desde biología ya viene ya la muerte celular. Sí, sí. Pero más se acuerdan de inmunología. ¿Quién enseñó inmunología? Jorge Soto. Nunca. El estrés, ¿no? Acá toman como punto importante, creo que es el más común de todos y el más frecuente de todos, que es el estrés, ¿no? El estrés, ¿hasta dónde te puede llevar? Hasta la muerte. Por eso los estrés. El estrés. Mira, lo que tú no puedes solucionar, te estás estresando, pensando, acabándote la vida, matando tus células. Si tú no puedes, ¿a quién le debes dar? ¿A quién puede? ¿Quién puede? Dios. Ahí está de Dios, pide. Ruégale, levántate temprano a las 6 de la mañana y pídele todo lo que tú quieras. Rompe la noche con la oración y Dios te concede lo que yo quiero. Pero sé constante. Y se te cumple. Háganlo y háganlo. Entonces, chicos, el estrés, tomamos el punto de vista del estrés. El estrés, miren, nosotros que somos muy emocionales, la emoción nos produce estrés, ¿no? La preocupación, etcétera, los finales, etcétera, te produce estrés. Eso desde el comienzo hay que esforzarse. Pero el estrés no solamente es una cosa circunstancial y sentimental, sino que los cambios nos producen estrés. Si a nosotros, que somos humanos, nos produce estrés, a los animales también. Y no solamente a los animales de compañía, que casi viven con nosotros, ¿no? Y que los cambios también le producen estrés. El que lleves una nueva mascota le produce estrés, por supuesto. Por eso, y si es chiquito y es cachorro, todo el mundo lo tiene. Como al niño, ¿no? El niño chiquito que nace, todo el mundo lo mira. Y el otro que tiene 3 años y ya lo chupa. Cuando el que tiene más debería tener más atención, es el más posible. Porque el bebito todavía ni cuenta se da cuenta de lo que está viviendo. Entonces, los animales también, no solamente los animales de compañía, los animales de producción también, que son criados en grandes cantidades, los cambios producen estrés en ellos. Cambio de alimentación, cambio de ambiente, ¿sí o no? A los animales los tienes que destetar y comenzar a formar los lotes, ¿sí o no? Y lotes uniformes, todos del mismo tamaño y todos del mismo peso. Y los destetes. ¿Deberías hacer? Por supuesto. Pero para eso, y como tú ya sabes que vas a producir estrés, tienes que estar preparado para que puedas, ¿qué cosa? No combatir el estrés, sino responder ante las consecuencias que traiga producir estrés. Tienes que elevar el sistema inmunológico. Tienes que ver cuándo aplicarás las vacunas, y antes o después, para que esté preparado ante este bajón de su sistema inmunológico. Entonces, para eso tienes que saber todos los cambios de corral, cambio de alimentación, el cambio de ambiente, todo eso va a producir estrés en los animales. Y para eso tienen que estar ustedes preparados de la responsabilidad. Bueno, dice, ya no pueden adaptarse, ya no hay momento, no hay lugar para la adaptación. Va de frente hacia la lesión. ¿Sucede cuándo? Cuando se ponen agentes con una capacidad de sigla propia, cuando se presentan alteraciones intrínsecas. Las lesiones pueden progresar a través de un estadio reversible y culminar en la muerte celular. O sea, necesariamente
la lesión pasa primero por reversible, y si no se elimina la causa, esta lesión reversible puede llegar el camino y conducir hasta la lesión irreversible, o sea, hasta la muerte. Lo bueno es que la reversible, si yo elimino la causa, todo vuelve a la normalidad. Pero si permito que cruce la línea de lo hacia lo irreversible, de ahí ya no me puedo parar atrás. De la muerte nadie regresa. Bueno, este es un cuadro que lo presenta el libro, que también acá se han puesto, pero habla de las respuestas celulares a la lesión. Respuestas celulares a la lesión. Pero miren, chicos, si yo hablo de las respuestas celulares a la lesión, en realidad la respuesta celular a la lesión creo que yo le pongo. ¿Parece chueco a mí? Sí. Este proyector está chueco. Porque esto de acá es adaptación, o sea, la adaptación no es lesión. La lesión comienza desde acá, así que desde acá vamos a hablar. Cuando dice que hay lesión celular, dice cuándo la causa. ¿Qué causa la lesión celular? Miren lo que dice acá, aporte de oxígeno reducido. ¿Cómo se le llama esto? Hipoxia, así es. Puede ser por hipoxia, por lesión química, por infección microbiana, etcétera, etcétera, etcétera. Acá falta más. Me va a producir qué cosa? Lesión celular. ¿El resultado cuál es? Lesión celular. Ahora, cuando esta lesión celular es de corta duración transitoria, entonces voy a tener una lesión de tipo reversible. ¿Cuáles son esas lesiones reversibles? El edema celular o tumefacción celular, el cambio graso, también llamado esteatosis. Ambos, ¿qué te dicen? Que se está acumulando acá el agua y aquí se está acumulando el agua. ¿Sí? Ahora nos dicen, cuando este estímulo lesivo es progresivo, o sea que continúa y continúa, y además es grave, incluido daño del ADN. ¿Dónde se encuentra el ADN? En el núcleo. Entonces, si hay daño del núcleo, la lesión es progresiva y grave, con daño en el núcleo, entonces la lesión va a ser ¿qué cosa? Irreversible. ¿Y que me lleva de frente a qué cosa? A la muerte celular, que puede ser patológica, al cual le voy a llamar necrosis, o fisiológica, al cual se le llama apoptosis, la muerte celular programada. Ahora, ¿qué más podría ser? Puede haber alteraciones metabólicas genéticas o adquiridas, dice, ¿no? Que son a largo plazo, que van a producir lesiones crónicas. Y estas se pueden, dice que se puede expresar como acumulaciones celulares, y aquí nos ponen la calcificación. O puede ser que haya una lesión acumulada que no produce la muerte, pero que sigue ¿no? existiendo por un periodo prolongado. Dice, periodo prolongado, lesión acumulada soportada a lo largo de un periodo de vida prolongado. Qué mal, ¿no? Así lo catalogan el envejecimiento celular. Pucha, ya está viejito, que ya no responde a sus cosas, ¿verdad? Es parte de la identidad. Lesión acumulada. De la edad. Pero en realidad sí, ¿no? Y no necesariamente son lesiones acumuladas, también son sustancias que pueden acumular y que ya la célula no tiene la capacidad de poderla eliminar o metabolizar y se quedan acumuladas. Y estas sustancias que se quedan ahí como tal nos sirven para poder identificar de que hay un envejecimiento celular. A eso se refiere. Bueno, eso también extraído del libro nos dice, la célula está normal, en equilibrio. Si hay un estrés que rompe el equilibrio, pues va a dar lugar a una adaptación. Pero si la célula no tiene la capacidad, no puede adaptarse, entonces el único camino es lesión celular. O el estímulo puede ser tan intenso
y lesivo que me va a llevar de frente a la lesión celular. Ahora, la lesión celular puede ser reversible cuando es leve y transitoria, o irreversible cuando es grave y progresiva. Pero hemos dicho muerte celular patológica o muerte celular fisiológica. Causas de la lesión celular. Miren quién tenemos en primer lugar a la causa. La hipoxia. Ahora, miren chicos, ahora pensemos. ¿Cuál es la causa de la hipoxia? ¿Quién puede producir hipoxia? ¿Quién me puede producir hipoxia? ¿O cuándo tengo un cuadro de hipoxia? Dice, cuando hay anemia, ¿de acuerdo? Cuando hay anemia, hipoxia o no hay hipoxia. Yo pondría algo más que una anemia cualquiera. Una anemia marcado severo. Marcado severa podría ser. No cualquier anemia, hoy estoy anemia, hipoxia, por si acaso. Entonces, la anemia severa, vamos a poner que nos produce cuadros de hipoxia. Agentes físicos, dice, agentes físicos, ¿no? Cualquier agente físico, puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser algo mecánico también, que puede producir daño a las células, ¿no? Los agentes químicos, ¿no? Fármacos, sustancias, los agentes biológicos son los más estudiados y son los que producen las enfermedades, ¿no? La alergia, el virus, el parásito, el polvo, etcétera. Las reacciones inmunológicas también pueden ser causa. Las alteraciones genéticas, de repente falta de los desequilibrios nutricionales también, que puede ir de extremo, ¿no? De un déficit, por ejemplo, una desnutrición severa, hasta un exceso como puede llegar a ser la obesidad. Bueno, cuando hablan de la hipoxia, dice, la hipoxia, nos dice acá, las causas de hipoxia incluyen reducción del flujo de sangre, al cual le llamo isquemia. Entonces, la isquemia me va a llevar a hipoxia. Oxigenación inadecuada de la sangre por fracaso cardiorrespiratorio. A ver, un fracaso cardíaco, ¿cuál puede ser? Una ICC, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿me puede llevar a cuadro de hipoxia? ¿O no? Un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿me va a llevar a hipoxia? Sobre todo cuando es un cuadro congestivo a largo plazo, o sea, anemia, ahí está, ¿no? La anemia severa, intoxicación por monóxido de carbono, otra es una hemorragia, claro, es pérdida, como te va a decir. Bueno, según la gravedad del cuadro hipóxico, las células se pueden adaptar o sufrir lesiones o morir. Mire, las células se pueden adaptar a la hipoxia. ¿Y cómo se adaptaría una célula a la hipoxia? ¿Cuál de las adaptaciones sucedería si las células se adaptan a la hipoxia? ¿Será la hipertrofia por hipoxia? ¿Será hiperplasia por hipoxia? ¿Será atrofia o será metaplasia? Metaplasia descartada. Hipertrofia también descartada. Hiperplasia peor. ¿Qué nos queda? Atrofia. La forma de poderse tratar ante un cuadro de hipoxia puede ser la atrofia. Pero generalmente puede llegar a ser por compresión, porque hemos dicho, ¿no? Pero realmente nos lleva a lesión. Y también, si esto es sostenido, puede llegar a hasta la necrosis. Pero, ¿y qué más? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que sucede todo esto? ¿Y cómo es que la hipoxia me lleva hasta una lesión de tipo reversible? ¿Cómo hace esto? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que sucede? Todo esto que vamos a decir ahora es parte de lo que nosotros llamamos la patogenia. La patogenia es el desarrollo
de los acontecimientos que me llevan hasta dónde, que me llevan a explicar cómo es que ha sucedido esta lesión. Y ahorita lo vamos a ver. Esta es la patogenia de una de sus poliposis. Entonces, ¿qué tengo mi causa de poliposis? Que puede ser por isquemia, etcétera, etcétera. Ya pongamos que sea isquemia. Entonces, ¿qué pasa si hay isquemia? Dice, muy bien. Si hay isquemia, se supone que no hay oxígeno suficiente, ¿sí o no? Y las células, si no hay oxígeno, ¿qué no hay? Si no hay oxígeno, o sea, si no hay oxígeno, no hay metabolismo aeróbico. ¿Y qué es lo que me produce el metabolismo aeróbico? Energía. Energía bajo la forma de qué? De ATP. Entonces, si yo no tengo metabolismo aeróbico y no tengo energía, ¿cómo podrá funcionar la célula? ¿Podrá funcionar la célula? No. Pero la célula no solamente necesita energía para funcionar, sino también para sobrevivir o para vivir. Entonces, necesariamente tiene que buscar energía. ¿De dónde la puede encontrar? Eso es que el estado de hipoxia, como la célula no tiene energía, tiene muy poca, trata de buscar. ¿Y lo busca a través de qué? A través del metabolismo anaeróbico. Pero la energía que puede producir a través del metabolismo anaeróbico es muy poquísima a comparación de la aeróbica. Creo que solamente son 4 ATPs. Pero, producto de este metabolismo, también voy a tener la producción final de qué cosa? De ácido láctico. Entonces, obtengo muy poco ATP, muy poca energía, pero también obtengo un producto final de este metabolismo anaeróbico como es el ácido láctico. Y este ácido láctico dice que provoca la acidez intracelular. Y todo esto me va a llevar a qué cosa? A la lesión de estructuras celulares que me puede. Y esto continúa, sigue progresando hasta la muerte celular. Se me va a provocar lesión reversible y luego sigue de frente hasta provocarme la muerte celular. Para que entiendan mejor, hay una figurita. Le dice que hay una isquemia, y la isquemia ya no está expresando como esto que es una arteria, y en la arteria tú ves acá que hay un obstáculo, ¿no? Algo que está obstruyendo y que no permite la irrigación. Está obstruyendo una arteria. Y el primer punto de ataque, ¿cuál es el primer punto de ataque si digo que si no hay metabolismo aeróbico el que produce la ATP? ¿Quién es? Mitocondria. La mitocondria. Entonces, ¿quién se va a ver afectado primeramente? La mitocondria. Si no hay oxígeno, disminuye la fosforilación oxidativa. El producto de esta fosforilación oxidativa, ¿cuál es? ATP. Por lo tanto, disminuye la ATP. Entonces, no hay suficiente energía. Bueno, no hay suficiente energía. Si yo no hay energía, ¿quién no funciona? No funcionan las bombas. Bomba de sodio. Las bombas, recuerden que las bombas son transporte activo que necesita energía porque va contra la gradiente de concentración. Si no hay energía, la bomba no funciona. Si no funciona la bomba, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el resultado? Pues dice que va a entrar sodio y va a entrar agua cualquiera. Sodio, agua y los dos. El sodio nunca entra solo, siempre se acompaña. Entonces entran a la célula. Entran a la célula. La bomba no puede mantener el equilibrio. Si falla, entra sodio y entra agua. Y si entra sodio y entra agua, ¿qué pasa con la célula? Se hincha. Tengo una célula. Y sale el potasio, favoreciendo la gradiente de concentración. Sale el potasio. ¿Cuál es el resultado? Hinchazón celular, hinchazón del retículo endoplasmático, pérdida de las microbiosidades y las células tienen microbiosidad. Eso es con respecto a esto, las bombas. Ninguna bomba funciona porque las bombas son de transporte activo. Pero también se echa mano de qué cosa del metabolismo anaeróbico. Ya,
Entonces, para hacer el metabolismo anaeróbico necesariamente tengo que tener una sustancia o un sustrato. ¿Cuál es ese sustrato que se va a utilizar para este metabolismo anaeróbico? El glucógeno. El glucógeno es una sustancia de reserva que la mayoría de las células lo poseen. Entonces, ¿qué hace la célula? Pues utiliza y degrada el glucógeno a través de qué cosa? A través del metabolismo anaeróbico. Voy a tener un poquito de ATP, pero voy a tener como producto final el ácido láctico. ¿Qué hace el ácido láctico? Disminuye mi pH. ¿Y cuál es la consecuencia de esta disminución del pH? Que la cromatina, dice, se acumula o se contrae. La cromatina se acumula nada más, no hay daño todavía del núcleo. ¿Qué produce la disminución de la energía del ATP? Desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Síntesis de proteína. Por lo tanto, no habrá síntesis de proteína, pues disminuirá la síntesis de y esto es lo que sucede. Ahí está la mitocondria, el ADN mitocondrial, etc. Esto es lo que sucede. Entonces, ¿cuál es mi resultado? Mi célula está, ¿qué cosa? Hinchada. Aquí todavía está hinchado, todavía no se mueve. Si este estado se sigue sosteniendo y la falta de oxígeno se hace, ya no que hay poquito oxígeno, sino que ya no hay nada de oxígeno, ¿qué pasará con las células? Se morirán, ¿sí o no? Si hay oxígeno, que de repente está por la nariz y no te puedo respirar. ¿Te mueres o no te mueres? Sí. No te puede pasar. Pero no te preocupes, no voy a hacer eso. Bueno, casi que el hipoxia nos dice, oye, mira, puede haber formación de radicales tóxicos que produzcan que los ribosomas del retículo endoplasmático se equilibren si no se produce la síntesis proteica. Con esa parte también de la ATP. Además, entra calcio, que inhibe, como ya hemos dicho, la fosforilación oxidativa. No sé en qué noche hemos dicho, pero bueno, se sabe que el calcio inhibe la fosforilación oxidativa, que también no es nada aprovechado. También se producen radicales libres que producen toxicidad celular y secciones intracelulares. Pero vamos. Y acá nos pone, ¿no? Eso es con respecto a la hipoxia. La hipoxia es una de las causas principales que produce lesión celular en general. Pero también los agentes químicos nos van a ayudar también hacia la lesión celular. Y acá pone como sustancia el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono, chicos, antes iniciamos cuando yo estudiaba, el tetracloruro de carbono lo usaba como un antiparasitario. ¿Para qué cosa? Para tratar de eliminar a la fasciola hepática. Pero más destruye el hígado que la misma fasciola hepática. No se dieron cuenta hasta que ahora está prohibido el uso del tetracloruro de carbono. Inclusive el tetracloruro de carbono se utilizó en varias industrias, la industria textil, bastante, que ya ha sido retirado también. Creo que el único uso que le están dando es a la industria del caucho, que ahí sí no pueden sacarlo, lo siguen utilizando. Pero ¿cuál es esto, no? ¿Qué pasa con el tetracloruro de carbono? El tetracloruro de carbono dice que es el retículo endoplasmático liso, este tetracloruro de carbono se va a convertir en una sustancia o en un radical. Es muy radical también. Y por eso tiene el CCl3 como un punto arriba, que es un radical lipídico. Es un radical lipídico que produce principalmente esto que ustedes ven acá. ¿Qué dice? La peroxidación de los lípidos. Oxida o peroxida a los lípidos. Esto dice, produce una diseminación autocatalítica a lo largo de la membrana, a lo largo del sistema celular, no solamente de la membrana celular. Entonces, este radical, el CCl3, punto arriba, puede producir dos formas o dos daños en las células. Algunas le provocarán
va a producir daño primero de la membrana plasmática. Si produce daño de la membrana plasmática, se supone que la membrana plasmática, la membrana celular, es muy selectiva, ¿sí? No deja entrar cualquier cosa. Pero si hay daño, pierde su selectividad, ¿sí o no? Y puede entrar qué cosa, se vuelve permeable. ¿Permeable a qué? Al sodio. Recuerden que el sodio no va solo. ¿Con quién lo acompaña el sodio? Entonces, El agua. El agua. El sodio entra con el agua. Entonces, si el sodio entra con el agua, ¿cómo sale la célula? Hinchada. Pero también recuerden que entra calcio. Ojo, entra sodio, entra agua y entra calcio. Porque el calcio también funciona como bomba. Bomba sodio y potasio. No hay energía para la bomba, el calcio también entra. Y por lo tanto, mi resultado es que tengo ¿qué cosa? Las células están hinchadas. Y acá, esto se retira o es eliminado, hasta acá no más llega. Pero si este prosigue, te va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Porque dice, después de esto, si hay una entrada masiva de calcio, este calcio va a producir ¿qué cosa? Va a producir la activación de muchas enzimas que van a degradar a la célula, que la van a llevar a la muerte celular. También va a haber inactivación de las mitocondrias, las enzimas celulares, inactivación de las enzimas celulares o activación de las enzimas celulares y desnaturalización de las proteínas. Entonces me puede llevar hasta la muerte celular. Ahí está. Miren, esto así caracterizan a la muerte celular. Miren que la membrana, o todo el sistema de membrana, está ahí representada por líneas discontinuas. ¿Y qué significa esas líneas discontinuas? Que hay una lesión. Y acá ustedes pueden ver que la lesión es a nivel de todo el sistema de membrana. O sea, no es que solamente la membrana celular, no. La membrana celular tiene relación con todo el sistema de membranas y todas las estructuras organelas que poseen membrana. Los lisosomas, el endoplasma, la carota de Golgi, etc. Hasta inclusive la membrana nuclear. Y miren también que acá el núcleo, ¿qué le parece el núcleo? El núcleo por lo menos acá todavía se mantiene, pero miren este núcleo, está deforme. Hay daño nuclear, y si ya veo daño nuclear ya así, a ojo cerrado, ahí está, ahí hay muerte. Hay muerte celular. Ahí hay cosas. Bueno, pero ¿qué pasa con el otro camino? Miren, en el otro camino. Otras células, esto es para unas células. Otras células, ojo, que esto estamos hablando del hígado. Se supone que el tetracloruro se metaboliza en el hígado, necesariamente. ¿Qué pasa si hay peroxidación de lípidos para este lado? Daño de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y hemos dicho que todo el sistema de membrana se altera, ¿sí? Entonces, el sistema del retículo endoplasmático rugoso, hay daño y se desprenden los ribosomas, entonces quiere decir que no hay síntesis de proteína. Específicamente te pone que no hay o disminuye la síntesis de apoproteínas. Si no hay proteínas en el hepatocito, no puede liberar a la grasa o a los lípidos, porque se supone que el hepatocito libera los lípidos bajo la forma de lipoproteínas. Y si no hay cantidad suficiente de proteínas, pues la grasa se acumulará ¿dónde? En el citoplasma. Y miren cómo caracteriza la acumulación de grasa en el citoplasma del hepatocito. ¿Ven estas estructuras? ¿Tienen forma de qué? De vacuolas. Miren. Y todo está lleno de citoplasma de vacuolas. El núcleo está bien. El núcleo no se toca. El núcleo todavía permanece íntegro. Pero sí hay cambios a nivel del citoplasma. Entonces no permite la salida de la grasa y se acumula en el citoplasma porque no hay cantidad suficiente de proteína. ¿Entendido? Muy bien, entonces esto es más o menos, esto es la
parte de la patogenia, tanto para la hipoxia, que produce daño celular, en este caso de tipo reversible, pero acá en esta lesión química que lleva no solamente irreversible como es la esteatosis o el hígado graso, aquí la hinchazón celular, sino que también puede llegar a producir ¿qué? La muerte celular. Ahora hablamos de mecanismos bioquímicos de lesión celular. Hay cinco mecanismos bioquímicos de lesión celular. Cinco mecanismos. Depresión del ATP. Depresión, ¿qué significa? ¿Saben lo que significa depresión? Disminución. Disminución del ATP, daño mitocondrial 2, incremento del calcio citosólico 3, acumulación de especies reactivas del oxígeno 4 y los defectos o los daños en la membrana que afectan la permeabilidad. Entonces tenemos acá, ¿qué pasa cuando hay depresión? Esta depresión de ATP, la disminución de ATP, se puede producir por lesión hipóxica y por lesión química. Esta disminución de ATP. Si hay una disminución de ATP, ¿quiénes no van a funcionar? Las bombas. La bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio. Y hemos dicho, ¿no? Si esta bomba no actúa, entonces va a entrar ¿qué cosa? El sodio con agua y va a salir el potasio. ¿Y cuál es el resultado? Ser luchado. Luego, ¿qué dice acá que no? La glucólisis aeróbica, ya lo hemos visto, ¿no? Para mantener por lo menos algo de energía, pero este glucógeno no es eterno, alguna vez se tiene que agotar, pero el producto final de este metabolismo anaeróbico es el ácido láctico que es muy pH. ¿Y por qué se queda acá o por qué se mantiene que esta disminución de pH está disminuida? ¿Saben por qué? Porque esto también trae una consecuencia muy difícil. Esto va a activar a las celulasas ácidas. Que las celulasas ácidas van a activar también a su vez a las enzimas. Si falla la bomba, va a dar lugar a la entrada de calcio. Y el calcio también activa las enzimas, especialmente las lisosomales. Ahora, si hay una disminución prolongada de ATP, dice, pues la consecuencia es la disminución prolongada de ATP, hay desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático liso y por lo tanto la disminución proteica también va a disminuir. Recuerden que la síntesis proteica es importante porque recuerden que las células, la composición de la célula, su composición proteica es alta, necesita de proteínas. Las estructuras celulares son proteicas, las enzimas también son proteínas. Bueno, esto es en cuanto a la disminución del ATP. La otra, pues el daño mitocondrial. Y hemos visto que uno de los puntos de daño es que, o de las consecuencias del daño, es que hay una disminución de la energía. No se produce la energía. Entonces, para que no se produzca la energía, necesariamente tengo que producir ¿qué cosa? Un daño en la mitocondria, que son las generadoras de energía. Las generadoras de energía. Algo que nos dice, por si acaso, te dice que la mitocondria es la diana virtual de todos los organismos. Entonces, si hay una causa que va a producir lesión de la célula, si se produce lesión de la mitocondria, es que va a producir lesión de la célula. Eso es lo que dice. Si cualquier causa, cualquier sustancia que va a producir lesión celular, lo primero que va a dañar es a la mitocondria. Si dañas a la mitocondria, te estás dañando a la célula. ¿Cuáles son esos daños que pueden suceder en la mitocondria? Dice, formación de canales de alta conductividad. Entonces, altera la permeabilidad mitocondrial en la membrana interna. ¿Qué sucede en la membrana interna? Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto está sucediendo, esto dice, es un daño irreversible. Que produzca daño a la mitocondria es producir un daño irreversible. Y si estamos hablando de daños irreversibles, estamos hablando de qué? De muerte. ¿De qué? De
proteínas de la cadena respiratoria, espacio intermembranal, generación de ATP, etcétera, ¿no? Miren, inclusive generación de ATP, pero además también la mitocondria interviene tanto en la muerte celular patológica que le llamamos necrosis y también en la muerte celular fisiológica que le llamamos. Daño, dice, si hay daño por ingerios tóxicos, los poros de transición de permeabilidad de la membrana se van a alterar. O sea, no solamente es importante por la generación de ATP y de la membrana respiratoria que produce el oxígeno y otras dos, pues, el ciclo del ácido cítrico, etcétera, sino también interviene tanto en la muerte patológica como en la muerte física. Y ahí está. Si disminuye el aporte de oxígeno, o hay toxinas o hay radiación, también afecta a la mitocondria necesariamente. Va a haber daño o destrucción mitocondrial. Si esto sucede, pues va a disminuir la producción de ATP, se va a elevar la producción de peso reactivo del oxígeno y nos va a producir múltiples anomalías celulares que nos van a llevar a la necrosis. También en la mitocondria van a disminuir las señales de supervivencia del ADN por daño a las proteínas, aumenta las proteínas proapoptóticas, disminuye las antiapoptóticas y se estimulan para que éstas, ¿no?, liberen proteínas que estimulen a la apoptosis. Y de aquí va el siguiente punto bioquímico que vamos a hablar ahorita es el calcio. El calcio intracelular. Bueno, primero dice, acuérdate primero, recuerda que el calcio es un mediador importante de lesión celular, mediador. No quiere decir que produzca de frente la lesión, pero media el camino a la lesión celular. También te dice, por si acaso, te recuerdo, que el calcio citosólico dice, aumenta por la entrada de calcio a través de la membrana plasmática y por liberación de calcio que está dentro de las mitocondrias y del citoplasma. Por eso es que acá, en este cuadrito amarillo que les acaba, dice, dice, ¿cuáles son las concentraciones de calcio? Miren, el calcio citosólico libre es muy bajito, 0.1 micromoles. El calcio citosólico. A niveles celulares 1.3. Entonces, si fuéramos a favor de la caliente concentración, debería de entrar a la célula. Pero no, hay mucha concentración porque esto funciona como una bomba. Sí. Pero además te dice que este calcio que está dentro de la célula está secuestrado en la mitocondria y en el y están modulados por la bomba, por eso dice ATPases. Esta ATPase, ¿qué cosa es una bomba de magnesio? Entonces, si el calcio citosólico aumenta por entrada a través de la membrana o por liberación de las mitocondrias y el retículo endoplásmico, la consecuencia es que se altera la permeabilidad de la membrana celular y del sistema de membranas. Y además activa varias enzimas. ¿Y ahora qué enzimas activará? No te preocupes, que acá también le dicen ya enzimas activas. El siguiente, ¿qué pasa cuando el calcio entra? El calcio puede entrar a través de la membrana o el calcio se puede liberar de la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. Entonces aumenta mi concentración de calcio citosólico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Activar las enzimas celulares. ¿Cuáles? Las fosfolipasas, las proteasas, las endonucleasas, las ATPasas. Y ya por el nombre sabes a quién está degradando, ¿no? Si la fosfolipasa, ¿qué degrada? A los fosfolípidos. ¿Y los fosfolípidos son qué cosa? Los componentes de la membrana ciliar, del sistema de membrana. Ahí están. Si las fosfolipasas degradarán los fosfolípidos, las proteasas, alteración de las proteínas, tanto de la membrana como en
el citoesqueleto y las endonucleasas van a producir cosa, daño al núcleo. Todo esto es la membrana. Esto al núcleo, la ATPasa pues le va a traer ATP, ¿sí o no? Entonces, todo eso es lo que sucede, por lo que provoca el incremento del calcio. ¿Ah? Y además también incrementa la permeabilidad mitocondrial. Bien, entonces esto con respecto a la concentración de calcio. Luego viene el otro punto bioquímico de lesión celular que es el EROS, ¿no? La acumulación de especies reactivas del oxígeno. Esto sucede por estrés oxidativo. ¿Quiénes son estos? Bueno, ¿qué son los seres? Ahí lean. Las de química, electrón, y ácidos nucleicos. Acá lo importante de todo esto, y esto sucede con el metabolismo celular. Los especies reactivas del oxígeno se producen con el metabolismo celular, pero también se pueden incrementar o exacerbar por algunas, por la radiación, por las toxinas, se pueden exacerbar. Bien, pero ¿cuál es el resultado? O sea, ¿qué es lo que hacen estas especies reactivas? Dice, inician reacciones autocatalíticas con las que reaccionan y estas también convierten a su vez en esas estructuras, en esos componentes, en forma de radicales libres. Por eso propaga un daño en cadena. ¿Dónde actúa? ¿Por qué lesiona la membrana? Entonces, estas especies reactivas, como por ejemplo son el superóxido, el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno y el oxidrino, son especies reactivas del oxígeno. Ahora vamos a ver este dibujito explica bien. ¿Quiénes son las especies reactivas del oxígeno? El ion superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical oxidrino. Estos normalmente se producen en todas las células, producto del metabolismo. Pero como tú puedes ver, las células poseen enzimas que transforman en otras sustancias que no hagan daño. Aquí está, miren, el superóxido por intermedio de la dismutasa, superóxido dismutasa, lo convierte en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, hay una descomposición por la mutación de velocidad y por la catalasa, lo puede convertir en un radical oxidrino, también una molécula de agua. Entonces, tratan de transformar estas enzimas que poseen las células en sustancias que no hagan daño. Pero esto es limitado para solamente el metabolismo de la célula. Pero si hay exposición a la radiación, exposición a las toxinas, o hay una reperfusión, entonces esta cantidad de especies reactivas se acumula. Hay una gran cantidad que sobrepasan la capacidad de estas enzimas para transformarlas. ¿Y cuál es el resultado? Que estas especies reactivas me van a producir esto. ¿Cuál? Peroxidación lipídica, modificaciones proteicas y daño en el ADN. Pero este daño del ADN, de estos tres, el más grave es este, el daño al ADN. Y no es que este daño al ADN la vaya a llegar a matar, no. ¿Provoca qué cosa? Mutación. ¿Y las mutaciones a dónde nos pueden llevar? Al cáncer. Estas mutaciones nos pueden llevar. Pero ojo, felizmente y gracias a Dios existen las sustancias antioxidantes. Existen sustancias antioxidantes. Esto lo posee las células, esas enzimas, pero también hay sustancias antioxidantes. ¿Cuáles son esas? Mecanismo para eliminar y minimizar la lesión, tenemos las vitaminas antioxidantes, como son las vitaminas liposolubles antioxidantes, la vitamina A y la vitamina E. Pero también hay la vitamina C, que no es vitamina liposoluble, sino liposoluble, que también es antioxidante, la vitamina C. Bueno, las enzimas que ya le hemos dicho.
Se ha puesto por propias de 120, 600. Entonces, y estas vitaminas son las que evitan la oxidación o la peroxidación de los lípidos, ¿no? Por eso dice, los efectos relevantes de estos radicales libres y modificación lipídica de la membrana, modificación oxidativa de las proteínas y lesiones del ADN con las ondas de vibración. Dice, el daño emitido por radicales libres contribuye a procesos diversos como lesión química, radiación, isquemia de repercusión, envejecimiento celular y muerte microbiana por fagocitos. Miren, esta isquemia y repercusión, ahí en el libro está, sería bueno que lo vean, es una, por ejemplo, habla mucho de la repercusión. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en medicina humana ustedes saben que los infartos por las obstrucciones de las arterias del corazón se obstruyen, ¿no? Porque se forman trombos, por arteriosclerosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llamaba la atención mucho que aquellos pacientes en los cuales actuaban y restablecían la oxigenación o sacaban la obstrucción que había ahí, igual se moría el paciente. Es más, la zona de lesión ni siquiera era mínima, sino que crecía el paciente. Entonces se preguntaban, ¿por qué sucedía esto? Oye, ¿por qué si ha todo rápido? La obstrucción ha salido y le hemos metido oxígeno. ¿Por qué sucede eso? Entonces vieron que la reperfusión, o sea, nuevamente el restablecimiento de la circulación y por lo tanto la oxigenación, producía qué cosa? Especies reactivas. Y las especies reactivas, a través de estos daños, producían que los miocitos murieran en mayor cantidad por las especies reactivas, y eso a causa de la repercusión. ¿Quieren saber más? Bueno, y la última, que son los efectos de la enfermedad. Los efectos de la enfermedad de la membrana. Y hemos hablado de la alteración de la enfermedad de la membrana, pero también está considerado como uno de los puntos bioquímicos de lesión celular. Mecanismos bioquímicos de daño de la membrana. Disfunción de la mitocondria, disminuye la síntesis de fosfolípidos, afecta a todo el sistema de membranas, aumenta el calcio citosólico, baja el ATP, captación de calcio por la mitocondria, disminuye los fosfolípidos de la membrana porque no hay síntesis o reacetilación de fosfolípidos. Por lo tanto, no hay síntesis de fosfolípidos. Si no hay síntesis de fosfolípidos, la membrana se va a ver. Anormalidad del citoesquelético por activación de las proteasas como el calcio se eleva en citoplasma y por lo tanto hay daño del citoesquelético, y también se puede producir o se produce descomposición de los lípidos. Y luego terminamos por fin, porque yo estaba pensando en esto. Este es el incremento del calcio citosólico, es el retiro del oxígeno, de respiración lipídica, disminución de la asignación de la síntesis de fosfolípidos, por lo tanto, los fosfolípidos, aumenta el calcio, activa las fosfolipasas, degrada los fosfolípidos, activa las proteasas, hay daño en el citoesqueleto y por lo tanto se daña la. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahora después de leer los cinco puntos, los 5 mecanismos bioquímicos de lesión celular, ahora nos toca decir, ¿y cómo veo la lesión celular? ¿Cómo ves la lesión celular reversible? La lesión reversible va a ser, dice, un conjunto de cambios morfológicos que ocurren en las células que han perdido su equilibrio funcional con agujas, que llevan su viabilidad. O sea, a pesar de que están lesionadas, vivas. Están vivas. Ahora, si la noxa se elimina, permite que la célula pueda restablecer su capacidad funcional y estructural completa, por eso se le llama reversible. Patrones de lesión celular reversible. Existen dos: la tumefacción celular y la esteatosis. Entonces,
Si me dicen que esta es una tumefacción celular, tengo que entender qué cosa. Que las células están ¿qué? Hinchadas. Las células están hinchadas. Si están hinchadas, ¿están grandes o no están grandes? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo yo sé que la célula está grande? Porque yo digo, ay, ¿para qué? Para mí, digo yo, ¿para qué la célula está grande? Y de repente me dicen, no, para mí no. ¿Y de quién gana? Hay que votar por mayoría tampoco. Tengo que pensar que mi célula está grande. Tengo que demostrar que la célula crece. Entonces, ahora, primero, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué organismo estoy viendo? ¿Puede reconocer qué organismo? Puede verlo en su laptop, puede verlo en la pantalla que no se ve casi nada. Sí. ¿Qué cosa? Lo importante es que hagamos. Acá dice que sí, ya no. No se la figura. Es hígado, ¿de acuerdo? ¿Es hígado o no es hígado? ¿Es hígado o no es hígado? Creo que no, porque el sinusoide no se observa y dentro del sinusoide está la célula de Kupffer. ¿La célula de qué? Kupffer. Kupffer. Pero parece esto. Recordar que la célula está hinchada. Parece, ¿no? No. Él es el hecho. Cuando hablemos de hígado, lo primero que tengo que traer a mi mente es la unidad funcional del hígado. ¿Cuál es? El oído. ¿Pueden ver el oído? Entonces, el oído tiene cordones hepáticos. Entre los cordones hepáticos está el capilar sinusoide, el espacio sinusoidal, como se dice. Pero no lo veo, ¿sí o no? Ojo, no quiere decir que no haya, sino que no lo veo. Pero también recuerdo que estoy diciendo que la célula está hinchada, ¿sí o no? Y si la célula está hinchada, tiene que estar comprimiendo las estructuras que están cercanas a ella. ¿Quién está cercana a ella? El espacio sinusoidal, la capilar sinusoide. Entonces, si la célula se hincha, comprime al capilar sinusoide, ¿sí o no? Y por eso ya no lo veo. Porque una cosa es que no lo pueda ver y otra cosa es que no hay. Entonces, los cordones de la célula están hinchados. Y los espacios sinusoides o los capilares sinusoides no los puedo ver porque la célula hinchada no está. Todos los cordones están comprimidos. Ahora, ya, ahí estoy diciendo, ya estoy demostrando, estoy sustentando que mi célula ha crecido de tamaño, ¿sí? Está ocupando un lugar que no le pertenece tampoco. Ahora, si yo digo que la célula está hinchada, estoy diciendo que la célula contiene mayor cantidad de agua, ¿sí o no? ¿Sí? Porque es el líquido que entra agua. Muy bien. A ver, ¿qué pasa? Nosotros para ver esta lámina, esta fotografía, ha tenido que sufrir un proceso, ¿sí? Y tengo que teñir a las células, ¿no? Recuerden que el citoplasma se tiñe de un color y el núcleo se tiñe de otro color. El citoplasma se tiñe por la eosina, que es rosada, ¿no? Y el núcleo se tiñe por la hematoxilina, que es morada o azul. La eosina es acidófila, se llama acidófilo, y la hematoxilina es un colorante basófilo. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que mi célula contiene mayor cantidad de agua y lo voy a
No sé, bueno. no depende del color. ¿Qué pasa con el colorante? Si le echo mayor cantidad de agua. Externo. Ujú. Externo. ¿O cómo voy a observar el citoplasma de esta célula? Si tiene Claro. mayor cantidad. Más claro, más pálido podemos decir, ¿no? ¿Hay palidez o no hay palidez? Sí. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Hay o no hay? Miren. ¿Hay? O miren en sus máquinas. Algunos más y otros menos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, chicos? ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Entonces ya tengo dos. Ya tengo una, que la célula le he dicho que la célula está grande, ¿sí o no? Que los botones hepáticos no guardan un orden, ¿sí o no? Que no puedo observar a los capilares sinusoides. Y aquí además el citoplasma está pálido, ¿sí? Ahora, con todas estas características que tenemos, creo que ustedes, creo que sí. ¿Por cuál empezaríamos ustedes? Si digo que las células tienen hinchadas. Hinchada quiere decir que contiene mayor cantidad de agua. ¿Cómo demuestra que tiene mayor cantidad de agua? ¿Cuál es la característica que me dice que contiene mayor cantidad de agua? Por el espacio que ocupa. Por el espacio que La palidez citoplasmática. ¿Sí o no? Porque el colorante está yendo al citoplasma. ¿Y qué pasa con el colorante? Se está diluyendo porque hay mayor cantidad de agua. Es como cuando te preparas tu refresco, ¿no? Tu refresco dice, prepara 1 litro de agua. Y tú, no, pues, para que te rinda más le pones 2 litros de agua. ¿Y cómo va a estar? Más claro, ¿sí o no? Ni azúcar va a tener azúcar. Bueno, entonces es lo mismo, ¿no? Acá le estás echando el colorante y el colorante se diluye. Y por eso cuando yo lo veo, tiene un citoplasma pálido, ¿sí o no? Hay una palidez. No voy a poner pálido como color, pero sí puedo hablar de una palidez citoplasmática. Ahora, ¿por qué está pálido? Esas zonas que ustedes ven que están como especies de vacíos, ¿pueden verlo en las células? Esas son vacuolas. Son vacuolas que están llenas de líquido. Ahí está el líquido. Y por eso yo lo preparo. Pero yo no voy a decir que son, yo no voy a decir, ay, hay líquido, pero puedo decir que hay vacuolas. Ahora, ¿cómo son las vacuolas? Son bien redonditas, bien formaditas, no, son vacuolas, porque son vacuolas irregulares. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto está sucediendo en todas las células de toda esta masa. Unas más, otras menos. Unas mostrarán más palidez y otras mostrarán menos palidez, pero todas están afectadas. ¿Entendido? Ahora, miren los núcleos. Se supone que acá los núcleos de la mayoría de las células no tienen por qué estar afectados. De repente puede haber uno que no se ve bien, pero por regla general, generalmente, la célula está viva. Y si está viva, quiere decir que tiene íntegro algo. ¿Sí? Esa es la lesión que se llama degeneración hidrotrófica o hinchazón celular o putrefacción celular. Ahora vamos a ver la siguiente. Miren. ¿Qué sigue? Eso sí, sí. ¿Qué sigue? Y en el medio de esta toma está el espacio polar. ¿Qué les parece esto grande? ¿Qué les parece el programa de los ojos? ¿Qué ven?
muchos espacios. Que parecen células galiciformes. No es grasa, Gracias. lípidos. Ya, pero ¿qué hay dentro de las del citoplasma de los órganos? ¿Hay vacuolas Sí, un contenido lípido. que se parecen a las anteriores? No, porque estos ya tienen esto, grasa y el otro era agua. Primero vamos a hablar de los, después hablaremos de los cuerpos. Pero miren, estas vacuolas, miren las vacuolas, bien formaditas, de bordes completos o netos. Y esto está sucediendo ¿dónde? En el citoplasma de los órganos. Ahora, entonces estamos bien. Ahora, pregunta, ¿hay paridad citoplasmática o no? No, Ah, el citoplasma está rosado. No. Además, Yo siempre le pregunto eso. No. Entonces, ¿y eso va a poder que también de qué? ¿No le das validez? Bien. Los hepatocitos, o la mayoría de los hepatocitos, tienen vacuolas. Y unas vacuolas, miren, de forma redondeada, de bordes completitos, que pueden ser, miren, una grande, o que pueden ser también pequeñas. O esta pequeñita de la mejor. Entonces, de diferente tamaño. Una presentará una sola vacuola, que está ocupando todo el citoplasma, y están también produciendo el crecimiento, ¿no? Miren, se supone que este es el citoplasma de un hepatocito. ¿Y su núcleo dónde está? Está tirado por un lado, desplazado por un lado. ¿Puedes observar algún capilar sinusoide? Tampoco lo puedes observar. Los cordones hepáticos tampoco los tienen orden. Ahora, esto es la característica de qué cosa? De una acumulación grasa o también llamada esclerosis. Ahora, ¿qué ven dentro de la vacuola? ¿Qué ven dentro de la vacuola? ¿Ah? Al revés, no. ¿Qué ves dentro? ¿Qué me han dicho? ¿Cómo está? ¿Qué ves dentro? ¿Y qué tiene? ¿Qué ves dentro? ¿Qué ves? Él dice grasa. ¿Usted qué dice? ¿Ah? Agua. Estamos hablando de esto entonces. grasa. Gracias. No, no hay nada. Hay algo que la grasa que está frente. A esto que tú ves, que está bien delimitado, ¿no? En forma redondeada, de bordes completos o netos, se le llama la imagen negativa de la grasa. ¿Por qué? Porque aquí no está la grasa. Está delimitado el sitio donde está la masa o la grasa, pero la grasa no está. ¿Por qué? Porque para los procedimientos o los pasos para realizar una lámina implica que tenemos que utilizar disolventes orgánicos como el alcohol a diferentes concentraciones: 70, 95, 96 y 100% de alcohol. ¿Y qué hace el alcohol? El agua limpia toda la grasa. Y por eso nosotros tenemos esta imagen, en la cual no hay nada, pero ahí está la grasa. Esa es la imagen negativa de la grasa. ¿Y cuál será la imagen positiva de la grasa? Cuando la grasa esté presente ahí y la pueda tener. Esa va a ser la imagen positiva de la grasa. Por eso existe una correlación específica para la grasa. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la correlación? La correlación se llama Sudan 3. Entonces, en Sudan 3, todo lo que se tiñe de rojo o naranja es grasa. Todo lo que está teñido de rojo o naranja es grasa. Entonces, esta es la imagen positiva de la grasa. ¿Por qué? Porque está presente y la puedo tener. ¿Existen otras correlaciones? Sí, existen otras correlaciones. Por ejemplo, el ácido ósmico tiene también la grasa, pero de color negro. Creo que no han visto eso en histología. Si no han visto histología, traten de verlo en una ciudad o una foto.
chicos. alrededor.